Un cordial saludo para todos los estudiantes de décimo. El tema de esta clase es conversión de magnitudes físicas, en el cual trataremos de los múltiplos y submúltiplos de las magnitudes físicas y de cómo convertir de los múltiplos en submúltiplos o de submúltiplos en múltiplos. Entonces, pues primero que todo, pues hay que ver que la necesidad de por qué se crearon esos submúltiplos o múltiplos. Primero que todo, pues recordar que de la clase pasada que vimos que el metro es la unidad de la longitud, del kilogramo la unidad de peso es la unidad del peso y del segundo es la unidad del tiempo. Pero ¿qué pasaría cuando intentamos medir una pulgada? Si nos serviría un metro para poder medirla, o si intentáramos medir la longitud de una carretera, ¿no serían ya demasiados metros? ¿O qué pasaría si intentamos medir el peso de una roca gigantesca? ¿Ya kilogramos sería suficiente? O si también quisiéramos pesar la misma pulga, si un kilogramo no sería mucho ya. O si intentáramos medir el aleta de una colibrí, si alcanzaríamos a presionar suficientemente rápido un cronómetro. O si quisiéramos medir cuánto se demora el Júpiter en dar una vuelta al Sol, ¿sí? Si alcanzaríamos una vida completa a medir cuánto mide, si le da. Entonces, pues todo eso es más o menos el porqué de la necesidad de los múltiplos y los submúltiplos en física. Esta es la lista de los múltiplos y la que a continuación es de los múltiplos. En ella nos podemos dar cuenta que hay unos prefijos. La mayoría de ellas pues vienen de letras griegas. Y pues ¿qué simbolizan? Entonces generalmente el prefijo o cómo se construye un múltiplo, un submúltiplo. Entonces primero colocamos el submúltiplo deca, por ejemplo si son metros, entonces sería decámetro. Si fueran gramos sería decagramo, si fueran segundos sería decasegundos, cosas por el estilo. El símbolo significa que, por ejemplo, cuando vamos a señalar generalmente las unidades no colocamos 30 decámetros, sino simplemente dm, ¿sí? Sus iniciales. Así como de metros es cm, de gramos es g y de segundos es s, entonces el múltiplo o submúltiplo simplemente se indicaría con la letra mayúscula y el símbolo. El factor significa que, como hemos visto en notación científica, 10 a la 1 su equivalente es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, y así común y corriente, ¿sí? Y básicamente así es que se construyen diferentes submúltiplos. Por ejemplo, ¿qué significa un megabytes? Que es lo que generalmente uno puede encontrar de pronto en algunos celulares o algunos computadores, ¿sí? Significa que tiene 10 a las 6 bytes o 1000 bytes, ¿sí? O 1 giga o 1 tera. Eso es básicamente, digamos, lo principal de esas tablas. No, pues la idea no es memorizárselo porque pues la idea es que uno pues tenga una tablita como esas en el cuaderno, pero sí de pronto tener en cuenta más o menos cómo se manejan. ¿Listos? De esos múltiplos también lo mismo. Entonces el prefijo, entonces también se coloca, por ejemplo, centímetros se construye con el prefijo centi y la palabra metro. Su símbolo es C, es decir que, por ejemplo, para decir centímetros, entonces sería cm y equivaldría a 10 a la menos 2 o su equivalente que es 0,01 metros. ¿Listos? O un microsegundo, ¿sí? Milisegundo que, por ejemplo, en las carreras de Fórmula 1 se alcanzan a ganar podiums, es en base a milisegundos, ya ni siquiera segundos, sino milisegundos. Y podremos darnos cuenta que un milisegundo entonces es 10 a la menos 3 segundos o su equivalente 0,01 segundo. ¿Listos? Básicamente eso sería, digamos, como la explicación como tal de lo que significan los múltiplos y submúltiplos y pues digamos su elaboración. Lo más importante de este tema es su conversión, ¿sí?
¿Y por qué? Porque generalmente cuando vamos a sumar o a realizar operaciones con unidades, entonces probablemente vamos a necesitar que convertirlas a todas a la misma unidad. Es decir, por ejemplo, sumar metros con kilómetros no se podría hacer, digamos así, tan matemáticamente, sino tendríamos que primero convertir los kilómetros en metros o los metros en kilómetros, sí, pero no se pueden sumar metros con kilómetros directamente. Entonces hay que tener, pues como decíamos acá, en cuenta los múltiplos, por ejemplo, decímetros, centímetros, milímetros, o los múltiplos que serían decámetro, hectómetro y kilómetro. Debido a la facilidad que nos presenta que es un sistema decimal, entonces para hacer cambios de unidades, simplemente basta con multiplicar o dividir por 10, dependiendo del número, ¿sí? Por ejemplo, básicamente lo vamos a realizar es en estos sistemas, en estas unidades que estamos manejando, ¿sí? En el cual tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros, ¿sí? Estas unidades, entonces lo que vamos a realizar es simplemente vamos a realizar diferentes conversiones, primero con ellas y después con las demás, con los demás múltiplos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir de centímetros a milímetros, entonces primero tendríamos que darnos cuenta que para cambiar de centímetros a milímetros, como es de mayor a menor, entonces simplemente bastaría con multiplicar por 10. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, de decímetros a centímetros, también multiplicaríamos por 10. Sin embargo, si nosotros quisiéramos pasar de decímetros a milímetros, tendríamos dos caminos: o multiplicar 2 veces por 10 o simplemente multiplicar 2 veces una vez por 10 por 10, que nos daría 100, ¿sí? Entonces multiplicando por 100 ya pasaríamos de decímetros a milímetros. Lo mismo, si quisiéramos pasar de metros a decímetros, bastaría simplemente con multiplicar por 10. Pero si quisiéramos pasar de metros a milímetros, de metros a milímetros, entonces tendríamos dos caminos también: multiplicar 3 veces por 10 o multiplicar de una vez 10 por 10 por 10, que nos daría 1000, multiplicarlo de una vez la cantidad que tenemos de metros, multiplicándolo por 1000 nos daría una vez ya milímetros. Y así podríamos hacerlo con decámetros a metros, hectómetros a decámetros o kilómetros a hectómetros. O, por ejemplo, si quisiéramos pasar de decámetros a centímetros, entonces mirando cuántos lugares, 1, 2 y 3, nos daríamos cuenta que da lo mismo multiplicar 3 veces por 10 o multiplicar de una vez por 1000, y ya pasaríamos de decámetros a centímetros. O si quisiéramos pasar, por ejemplo, de kilómetros a centímetros, ¿sí? Entonces podríamos multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 veces por 10 o de una vez multiplicar la cantidad de kilómetros por 100.000, ¿sí? Lo mismo pasa si quisiéramos ahora el caso contrario, ya no pasar de una cantidad mayor a una menor, sino de una menor a una mayor. Entonces en este caso, por ejemplo, si quisiéramos pasar de hectómetros a kilómetros, en vez de multiplicar, lo que hacemos es dividir. Si quisiéramos pasar de decámetros a hectómetros, lo mismo, ya no multiplicamos, sino dividimos por 10, y así con todas las magnitudes. Y lo mismo, si quisiéramos entonces ya pasar de decámetros a hectómetros, entonces ya no dividiríamos por 10, 2 veces por 10, sino de una vez dividiríamos una vez por 100. O de pasar de decímetros a hectómetros, entonces 1, 2 y 3, ya no dividiríamos 3 veces por 10, sino dividiríamos de una vez por 1000. O pasar de milímetros a kilómetros, entonces ya no dividiríamos 6 veces por 10, sino dividiríamos de una vez los milímetros en
1.000.000 para obtener los kilómetros. Vamos a hacer otros ejemplos con más sencillito. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 27,5 metros a kilómetros, entonces primero darnos cuenta que como es de metros a kilómetros, entonces como es de una unidad menor a una unidad mayor, entonces tenemos que dividir, y teniendo en cuenta que de metros a kilómetros hay 3, entonces tendríamos que dividir por 1000, ¿sí? Y dividir por 1027,5 nos da 0,0275 kilómetros. Por ejemplo, pasar 27,5 metros a milímetros. Entonces, como ya nos damos cuenta desde una unidad mayor a una unidad menor, entonces ya no tenemos que dividir, sino multiplicar. ¿Y cuántos metros hay en milímetros? Entonces, podemos multiplicar 3 veces por 10 o de una vez multiplicar por 1000. Y multiplicando por 1000, 27,5 metros nos da 27.500 milímetros. Al pasar, por ejemplo, 8,96 kilómetros a centímetros, entonces ya no tendríamos que, como estamos pasando una unidad mayor a menor, entonces simplemente multiplicando, mirando en la tabla nos dan 5, entonces ya no multiplicaríamos, ya multiplicaríamos por 100.000 y nos daría 896.000 centímetros. Ya en un caso extremo, por ejemplo, si quisiéramos pasar 7,26 yotámetros a yoctómetros, ¿sí? Entonces, mirando en la tabla de múltiplos, nos daríamos cuenta que un yotámetro es 10 a la 24, ¿sí? Fijémonos en el factor, ¿sí? En el número, en el exponente del 10, ¿sí? Son 24 ceros. Y el yoctómetro, que es 10 a la menos 24, ¿sí? Entonces, mirando, haciendo las comparaciones, nos daríamos cuenta que un yoctómetro, entonces es 10 a la 24 metros, ¿sí? Y un yoctómetro es de 10 a la menos 24 metros. Es decir, que de yotámetros a yoctómetros hay 48 lugares que debemos de cambiar la coma, ¿sí? Entonces, y como estamos multiplicando, entonces, como es de una unidad mayor, yotámetros es un múltiplo, mientras que yoctómetros es un submúltiplo, entonces lo que debemos de hacer es multiplicar. Y entonces ya colocaríamos es 7,26 y de una vez colocaríamos como notación científica por 10 a la 48, ya que sería muy complicado ponernos a llenar 48 lugares. ¿Listos? Espero que haya quedado claro. Un feliz resto de día.